Voy a grabar. Ahora sí, les doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra clase número 7, ¿ya? Donde ya dejamos atrás la unidad número 1 y comenzamos con la unidad número 2, que se llama mecánica, ¿de acuerdo? Mecánica, ¿ok? Por lo tanto, hoy día vamos a pasar materia y vamos a hacer alrededor de 4 ejercicios relativos a esto, ¿ya? Para que presten mucha atención para que puedan responder los ejercicios después, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a ver en mecánica? Vamos a comenzar enseguida con las leyes de Newton o los principios de Newton, ¿de acuerdo? Principios de Newton. Newton fue un físico, filósofo, matemático, las tenía todas. Y es el típico físico que lo conocemos como esa persona que estaba debajo de un árbol y se cae una manzana y se pregunta, oh, ¿por qué se cae la manzana? ¿Se acuerdan de esa imagen? Entonces, principios de Newton. Para poder, antes de comenzar a estudiar estos principios, nosotros tenemos que, espera, me lo voy a poner acá, tenemos que tener en cuenta la relación que existe entre la fuerza y el movimiento. ¿De acuerdo? Hola Grace, bienvenida. Entre la fuerza y el movimiento. ¿Ok? Por lo tanto, hola Grace, ahora sí, ahora estás conectada. Bienvenida. La fuerza, que vamos a relacionarnos mucho con fuerza, con movimiento, con masa. ¿De acuerdo? Esos van a ser tres, eh, nuestros tres conceptos básicos para poder estudiar esta materia. ¿De acuerdo? Entonces viene el Cristian. Hola Cristian, bienvenido. La fuerza es una magnitud vectorial. Eso ya lo habíamos estudiado. ¿Qué significa? Que nos da tres informaciones: sentido, dirección y magnitud, ¿cierto? Que ocasiona que un cuerpo se acelere. Esa es una fuerza. Yo tengo, no sé, tengo el celular y si lo empujo, ahí le aplicamos una fuerza. ¿Qué pasó? Se aceleró, se movió. ¿Qué consecuencias tenemos? Que se caiga, que se rompe, que golpea a alguien, ¿cierto? Llamamos fuerza neta, sobre un cuerpo a la fuerza que resulta de la suma vectorial, lo vamos a ver, no se estresen, de todas las fuerzas que actúan sobre él. Yo cuando estaba leyendo esto pensaba, uno a veces dice, hoy no pasa nada, no está pasando nada, qué fome la vida, qué fome el día. Y ustedes si supieran todas las fuerzas que están interactuando, solo el hecho de estar sentado. Nosotros estamos sentados y hay fuerzas que se están interactuando, están ahí ejerciendo alguna acción frente a nosotros. ¿De acuerdo? Y la suma de todas las fuerzas que están actuando es la fuerza neta, es la sumatoria. ¿Qué pasa si la sumatoria de todas las fuerzas que están interactuando, si yo estoy en reposo, ¿cuánto suma? Esa suma, esa fuerza neta sería cero, porque estamos quietos, estamos en reposo. ¿Ya? Pero hay por lo menos 4 fuerzas que están interactuando. ¿Ok? Y si estamos en reposo es porque esa fuerza neta es cero. ¿De acuerdo? Si la fuerza neta ejercida sobre un objeto es cero, en lo que estamos hablando, entonces su aceleración es cero. Obvio, po. No me estoy moviendo, estoy quieta. ¿Cierto? Y el cuerpo se encuentra en equilibrio, porque están todas las fuerzas en equilibrio. Uno genera un movimiento y desequilibra todas las fuerzas. ¿Ok? Entonces, un cuerpo está en equilibrio cuando está en reposo, ¿cierto? Estamos quietos, está en reposo. Todas sus fuerzas que están interactuando están en equilibrio. ¿Qué significa que están en equilibrio? Matemáticamente hablando, fuerza neta es igual a cero, ¿sí? O la otra posibilidad, cuando su velocidad es constante.
¿ok? Y ahí nos lo relacionamos con el movimiento rectilíneo uniforme. O sea, si algo estuviera moviéndose, este encendedor, se estuviese moviendo con una velocidad constante eternamente por el tiempo, eso también está en reposo. ¿De acuerdo? Todas estas consecuencias las estudiaremos en detalle con las leyes de Newton. ¿De acuerdo? Si alguien tiene una duda, me puede preguntar. No teman. Principio de inercia. Esta es nuestra primera ley. Es nuestra primera ley de Newton. ¿Ok? Establece que si sobre un cuerpo, entre paréntesis, antes de seguir, ustedes se van a dar cuenta, o a lo mejor los que ya estuvieron en segundo medio lo vieron, o a lo mejor no se acuerdan, pero se vio en segundo medio, al recordar esto o al aprender esto, en el caso del Vicente y la Sofi, digo yo porque son los más chiquititos, los principios son súper obvios. Yo no sé qué tanto le dan tanta gloria a Newton, son súper obvios, no, pero claro, formuló teorías, hizo fórmulas, modeló las situaciones, ¿cierto? Pero uno dice, oye, pero sí, obvio. Ya. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Establece que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, o si de las que actúan resulta una fuerza neta nula, o sea, cero, un cuerpo en reposo permanece en reposo o equivalentemente. Un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme permanece con movimiento rectilíneo uniforme. Esta ley es válida en marcos de referencia inerciales. Estos dos sistemas de referencia que no están acelerados. O sea, ¿qué dice el principio de inercia? Que si estás en reposo, vas a estar, y si no hay ninguna fuerza que te modifique ese reposo, vas a estar siempre en reposo. ¿Se entiende? Y si estás moviéndote con una velocidad constante, sin acelerar ni desacelerar, ¿ya? También ahí estás con una fuerza neta nula. ¿Se entiende el concepto? Que si nada pone en movimiento un cuerpo que está en reposo o si nada acelera o desacelera un cuerpo que está con velocidad constante, eso nunca va a cambiar. Siempre estará en reposo o siempre estará con velocidad constante. Ese es el principio de inercia. Ahora, por ejemplo, si en la mañana suena la alarma y seguimos durmiendo, y suena la alarma y seguimos durmiendo, ya nada nos va a despertar, seguiremos durmiendo, po. Ese es el principio de inercia. ¿Se entiende? O si alguien quiere comerse un pedacito de torta y se come toda la torta, no hay nada que lo detenga, ese es un principio de inercia. ¿Se entiende? Muy simple. En otras palabras, la única forma en que un objeto cambie su estado de movimiento, velocidad, ¿cierto? Es mediante una fuerza que actúa sobre él. Entonces, si esto siempre está en reposo, siempre estará en reposo, dice el principio de inercia, la primera ley de Newton. Pero si yo le pego un chilito, ¡pum! Ahí se le aplicó una fuerza y es la única forma de que esto se va a mover. No se va a mover por sí solo, así, uy, se va a elevar. No, hay algo que le va a aplicar una fuerza y ¡pum!, cambiará su velocidad. De cero se va a acelerar a una velocidad, no sé, X. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si a estas esferas que están colgando, ¿cierto? No hay algo o alguien que le aplique una fuerza, siempre estas van a estar en reposo. Si se le aplica una fuerza, por supuesto que esta fuerza se la va a transmitir a esta y así sucesivamente y se va a producir el movimiento o el cambio de velocidad. Sin embargo, cuando hay un objeto que está con una velocidad constante y algo se le opone, ¡pum! ¿Cierto? Es ahí la única forma que esto se detenga. Ese es el principio de inercia. ¿Ya? Sigamos avanzando. Algunos ejemplos de principio de inercia.
Cuando un automóvil frena, ¿qué pasa? Y más si uno va viendo el celular, va de copiloto y va mirando el celular, ¿qué hace? ¡Pah! Seguimos de largo, ¿sí? Y si no estamos atentos, nos podemos golpear. Los pasajeros son impulsados hacia adelante, por eso es importante usar el cinturón de seguridad, ¿cierto? Como si sus cuerpos trataran de seguir el movimiento, ¿cierto? Ahí. Ejemplo, sigue nuestro cuerpo con la velocidad que tenía este móvil, este auto, este autobús, lo que sea, ¿cierto? Si frena de sopetón, ¡pum! Nos vamos todos para adelante, ¿de acuerdo? El otro día me ejercieron el principio de inercia, frenó la micro, yo iba whatsappeando, iba de pie, ¡pah! Me caí. Principio de inercia, primera ley de Newton, me dije a mí misma. Otro ejemplo, un patinador, después de haber adquirido cierta velocidad, puede seguir avanzando sin hacer esfuerzo alguno, porque el principio de inercia lo va a llevar. Ahí está, ¿cierto? Va a tomar una inercia con una velocidad constante, ¿cierto? ¿Quién lo va a detener? Una piedra, una pared, o el mismo que se cansó, se aburrió, ¿ya? Pero si esa velocidad siguiera, podía estar toda la vida avanzando, ¿cierto? Otro ejemplo, ¿se va entendiendo? Espero que sí, ya. Si tienen duda, por favor, pregunten, ¿ya? Otro ejemplo, en las curvas es típico. Los pasajeros de un vehículo son empujados hacia afuera, ¿cierto? Pues sus cuerpos tienden a seguir la dirección que traían. Entonces, va un móvil, dobla y sobre todo, por eso dice, disminuye la velocidad en las curvas, ¿cierto? Va con cambia la dirección de este móvil y todos queremos seguir para allá, como pasa en ese caso. El auto azul, ¿cierto? Lo que está en azul es lo que va, dobló, viró o está con una trayectoria curva, pero el principio de inercia dice no, seguimos todos derechos. ¿Ok? Pero hubo algo que le cambió la dirección, ¿ya? Y ahí se acaba el principio de inercia. Otro ejemplo, un ciclista que frena repentinamente. ¿Qué pasa, Oscarito, cuando frena repentinamente? Tiende a seguir en movimiento, ¿cierto? Debido a la primera ley de Newton, ¿cierto? Ya, ahí tenemos ejemplos de principios de inercia. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo les decía que las ciencias, y en nuestro caso la física, se fueron creadas como para poder explicarse lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿cierto? Y estas son cosas súper cotidianas y que lo podemos traducir a lenguaje matemático o a lenguaje científico, ¿cierto? Entonces, cuando alguien se caiga, diga, oh, se aplicó la primera ley de Newton. ¿De acuerdo? Otro principio, principio de masa, es nuestra segunda ley de Newton. ¿Qué dice? Dice que la aceleración, que la vamos a reconocer con una A minúscula y una flechita porque es una magnitud vectorial, ¿cierto? Por lo tanto, establece que la aceleración que adquiere un cuerpo por efecto de una fuerza, aquí las cosas no se aceleran porque por arte de magia, es porque hay otro cuerpo ejerciendo una fuerza sobre el objeto acelerado. Voy por la calle y empujo a alguien, le apliqué una fuerza. Ese alguien se aceleró, ¿ok? Es directamente proporcional a la fuerza, obvio, mientras más fuerza ejerce al empujar a esta persona, más lejos va a llegar, más acelerado va a estar, ¿cierto? E inversamente proporcional a su masa. ¿Qué significa esto? Esta fórmula anótenla porque la vamos a usar en los ejercicios que van a estar al último. Entonces, fíjate, la fuerza, ¿ya? Va a estar dada por la masa del cuerpo y su aceleración. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Bueno, masa es la característica de un cuerpo que determina su inercia, ¿ok?
Masa es una magnitud escalar. Solamente nos informa de, del módulo, del número, más una unidad de medida, ¿cierto? Inercia es la tendencia de un cuerpo a permanecer en equilibrio. ¿De acuerdo? Dos posibilidades de un cuerpo inerte, que esté con una velocidad constante moviéndose o que esté en reposo. Ambas situaciones, sus fuerzas netas son nulas o son cero. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. Principio de masa, estamos en la segunda ley. Ahí esta persona con gran esfuerzo está tratando de mover a ese elefante, ¿cierto? Imagina que quieres acelerar un balón de 10 kilos. Un balón de 10 kilos, igual es pesadito, lo quieres empujar. Luego quieres generar la misma aceleración, pero en un elefante. ¿Qué crees que pasará? Necesitarás ejercer una mayor fuerza para lograrlo. Entonces, a mayor masa, se necesita una fuerza mayor para ejercer una misma aceleración, ¿cierto? Entonces, mientras más grande es el cuerpo que quiero acelerar, por supuesto que va a ser mayor la fuerza que quiero ejercer. No es lo mismo empujar a un niño que empujar a un adulto, ¿cierto? Porque a mayor masa, más fuerza necesito aplicar en el adulto versus un niño. ¿De acuerdo? Segunda ley de Newton, principio de masa. Sigamos avanzando. Tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, causa y efecto. Si yo estudio para una prueba, lo más probable es que me vaya bien. Genero una causa, estudiar, genero una consecuencia, un efecto que me vaya bien, ¿cierto? A mayor ejercicios que hago para la paz, mayor posibilidad tengo de que me vaya bien, ¿ya? Tercera ley de Newton. Apliquen esa ley en sus vidas. La tercera ley de Newton establece que si dos cuerpos interactúan, ¿ya? La fuerza ejercida por el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es igual en magnitud y dirección. ¿De acuerdo? Es igual en magnitud y en dirección, pero puesta en sentido a la fuerza ejercida por el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Imagínense los niños, debería haber puesto esa imagen. Ya, imagínate los niños que están tirando la cuerda. ¿Ya? ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos una imagen así, pero mirando las ondas. Estamos dos niños tirando la cuerda y están en equilibrio. Nadie empuja más fuerte que el otro. Ojalá, ¿cierto? Entonces, esas dos personas están ejerciendo la misma fuerza, ¿cierto? Y con igual magnitud, ¿cierto? Ponte tú 2 newton, 2 newton. Con igual dirección, horizontales, pero con distinto sentido. ¿Se entiende? Por lo tanto, algunos ejemplos de este principio de acción y reacción. Cuando se dispara un arma de fuego, esta retrocede. Uno hace así, ¡pum! Y la fuerza es tan grande que uno tiende a tirarse, a retroceder, ¿cierto? ¿Sí? Si un patinador hace una fuerza contra una pared, retrocede como si la pared lo hubiera empujado a él, ¿ya? O sea, si yo voy corriendo y choco con una pared, no voy a atravesar la pared. Ahora si es de ladrillo, ahora si es de papel, de más. Pero si es de ladrillo y yo voy corriendo, ¡pum! Me voy a devolver con la misma fuerza con la que ejercí, ¿cierto? Eso es principio de acción y reacción. Otro ejemplo, cuando un botero quiere alejarse de la orilla. Apoya el remo en ella y hace fuerza hacia adelante, ¿cierto? El bote retrocede como si lo hubiera empujado desde la orilla, ¿ya? Estos son ejemplos de principios de acción y reacción. Se fijan que estos tres principios que hemos visto son cosas súper cotidianas, ¿ya?
Lo importante es después saber hacer los ejercicios. ¿Ok? Si voy muy rápido, muy lento, avísenme, por favor. Seguimos con el principio de reacción y acción y reacción. Importante, esto es súper importante. Sí, es verdad, es súper importante. La fuerza no es una propiedad de los cuerpos, ¿ya? Uno no tiene fuerza. Como por ejemplo, ¿qué sí son propiedad de nosotros o de un cuerpo? La velocidad, la masa, la posición y la aceleración. Por tal motivo, es incorrecto decir que uno o que un cuerpo tiene una fuerza. Uno ejerce una fuerza. Ejerce una fuerza. No tiene fuerza. Cuando dicen, oh, ese hombre musculoso tiene mucha fuerza porque levanta muchos kilos. No, uno no tiene fuerza, ejerce fuerza. ¿De acuerdo? Me esperan un poquito, voy a cerrar el WhatsApp web porque puede sonar y molesta. Ya sonó y me molestó. Ok, ahí está. ¿Quién me habla? ¿Los viste, Sofi? No, no había leído el WhatsApp, disculpa. Qué buena. Bueno, los repasas. Ya, pero el Vicente no lo ha visto. ¿O sí? Ya, sigamos avanzando. Entonces, estábamos en lo importante. ¿Dónde estoy? Hoy, ¿qué pasó? Ah, ay, me asusté. Estábamos acá. Ahí está. ¿Se entiende? Por lo tanto, no se sienta triste si quiere tener más músculo para tener más fuerza. No, uno no tiene más fuerza. Ejerce más fuerza o menos. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. Algunas fuerzas importantes. ¿Se acuerdan que estaba diciendo que en un cuerpo en reposo o en movimiento siempre van a haber fuerzas interactuando? ¿Ya? Por eso les decía, cuando uno dice, hoy no pasa nada en este día, uy, vieran la cantidad de fuerzas que están interactuando en este minuto. En este minuto. Entonces ya el día de mañana cuando vea un cuerpo en reposo, por ejemplo esta corchetera en el escritorio, y empiezan a pensar, digan, wow, aquí hay muchas fuerzas interactuando, ¿ya? Y esto es lo que vamos a conocer ahora. ¿Qué tipo de fuerzas están interactuando en cada momento de nuestras vidas? Fuerza de gravedad. ¿La conocen? Se las presento. Fuerza de gravedad. ¿Ok? ¿Qué dice la fuerza de gravedad? La vamos a representar, muchachos, y esto también apréndanselo porque siempre es así. P mayúscula, ¿de acuerdo? Una P mayúscula con una flechita arriba, coronándola. ¿Por qué? Porque estamos frente a un vector, o sea, a una magnitud vectorial, ¿de acuerdo? A una magnitud vectorial, ¿sí? Por lo tanto, es la fuerza producida por la aceleración de la gravedad de la Tierra, ¿ok? O del cuerpo celeste que estemos estudiando. Cada cuerpo celeste o astro, lo que sea, la Luna, Júpiter, el Sol, Marte, tienen su propia aceleración de gravedad. ¿Qué significa esto? Que todo cuerpo, la Tierra, la Luna, lo que sea, tiene una fuerza que te está trayendo hacia el centro de esta. ¿Ok? Entonces, la de la Tierra es aproximadamente 9,8 metros por segundo. ¿Ok? Casi siempre en los cálculos se redondea a 10. ¿Ya? Eso hay que ir viendo cada ejercicio. ¿De acuerdo? El peso de un cuerpo
que es esto de la fuerza de gravedad, el peso. ¿Se acuerdan cuando yo bueno, no me acuerdo, sí, pero yo les decía, masa no es lo mismo que peso. Entonces cuando te dicen, oye, ¿cuánto pesas? Está mal dicho, ¿cuánto masas? Porque el peso es la fuerza que te atrae al centro de la Tierra, ¿ok? Entonces, el peso de un cuerpo es la magnitud de la fuerza de gravedad, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza-peso la asociamos con la, con la gravedad, nada más, ¿ok? Que actúa sobre él. Y el instrumento con el cual puede ser medida es el dinamómetro. ¿Y cuál es el instrumento donde medimos la masa? Y fíjate, la pesa, la pesa, si no es peso, ¿ya? O la balanza, ¿cierto? Y ahí está su fórmula, se las presento. ¿Se acuerdan que recién yo les dije, apréndanse esta fórmula, la anterior, que dice que la fuerza, casi siempre igual se pone con una mayúscula, la fuerza, ¿ya? Va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Ya después cuando ya estén, también la pueden encontrar así, masa por A, ¿ok? Entonces, fuerza, la fuerza peso. Masa sigue siendo la misma. Aceleración, ahora G, que es una constante, que es la aceleración de la gravedad. G constante. ¿Cuánto vale? 9,8 metros partido por segundo, porque es la unidad de aceleración. Entonces, la G, ¿cierto? La constante G se supone que en toda la Tierra es el mismo valor. No es tan así porque en alturas o en los polos varía un poquito, pero asumimos que es una constante, el mismo valor para todos, ¿ok? Entonces, si yo tengo un cuerpo de masa M, este cuadradito rectángulo verde, de masa M, como esté posicionado, ya sea en pendiente, ya sea en altura, ya sea a ras de piso, siempre el vector, ¿de acuerdo? El vector que representa esa fuerza, porque acuérdate que fuerza es una magnitud vectorial, ¿ok? Por lo tanto, el vector que representa esa fuerza, y esa fuerza la calculo con el producto de m por g, ¿ya? Va a ir siempre perpendicular o hacia abajo, perpendicular al horizonte, a eso me iba a referir, ¿ok? Perpendicular hacia el horizonte. Siempre es hacia abajo. Por lo tanto, nosotros ya con el hecho de estar en esta tierra, ¿cierto? Hay una fuerza que en el fondo va hacia abajo. En estricto rigor va hacia el centro de la tierra, ¿ya? Pero para nosotros es perpendicular al horizonte, ¿ok? Al suelo. ¿Se entiende? Entonces, la fuerza de gravedad apunta, bueno, lo que le estoy diciendo, siempre en dirección al centro terrestre, independientemente de la superficie donde se encuentre el objeto. ¿Qué significa independientemente de la superficie? Si está en pendiente, si está en altura, si está, no sé, en un roquerío, si está en el agua, ¿ya? Siempre esa fuerza, ¡pum!, va hacia abajo. ¿De acuerdo? Otra fuerza que necesitamos reconocer y estudiar o recordar sería la fuerza normal. ¿Ok? Mira, quiero que entiendan. Todo en la vida tiene su opuesto. Todo en la vida tiene su opuesto. La noche, el día, el frío, el calor, el amor, el odio. ¿Ok? Todo tiene su opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, en matemática también hay su opuesto. La suma, la resta, la multiplicación, la división, la integral, la derivada. Todo tiene su opuesto. ¿De acuerdo? En las fuerzas también se cumple esa,
hay esa idea, ¿ya? De que todo tiene su opuesto. Si estamos estudiando la fuerza peso, hay una fuerza que se le opone. ¿Por qué? Porque si no hay una fuerza que se le opone y solamente está ejerciendo la fuerza peso, estaríamos pegados a la superficie terrestre. Estaríamos así, chatitos, chatitos, así, pegados. Pero necesitamos una fuerza que compense la fuerza peso y podamos estar erguidos, ¿cierto? Entonces, esa fuerza que se le opone, se las presento la fuerza normal. ¿Sí? Y si no existiera la fuerza peso y solo la normal, estaríamos volando o disparados para el universo, ¿cierto? Entonces esas fuerzas se equilibran, ¿cierto? Si yo salto, gana por un ratito la fuerza normal, pero luego se equilibra con la fuerza peso y vuelvo a la superficie. ¿Se entiende? Por lo tanto, relatando. La fuerza normal la vamos a reconocer con una N mayúscula y su vector respectivo. Es la fuerza de reacción que ejerce una superficie sobre un cuerpo. Al apoyarse sobre esta, se presenta perpendicularmente a la superficie. ¿Ok? Esta sí va a ser fiel a la superficie en donde esté nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan que la fuerza peso no? La fuerza peso o su vector es fiel a irse, ¿cierto? Al centro de la Tierra, que obviamente siempre va a estar perpendicular al suelo. ¿Ok? Pero la normal no. Dice, no, yo seré perpendicular siempre a la superficie, inclinada o recta, así inclinada o recta, ¿cierto? Ahí está la normal. ¿Ok? La normal es la fuerza de reacción a la componente perpendicular del peso respecto de la superficie de contacto. Ya, no, eso lo vamos a ver cuando estudiemos el diagrama de cuerpo libre, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, ya conocemos dos fuerzas que están interactuando, ¿cierto? Y nosotros ni nos enteramos, ¿cierto? Dos fuerzas, fuerza peso, fuerza normal, ¿de acuerdo? Sigamos avanzando. Tensión. Tensión la vamos a reconocer con una T mayúscula y su vector respectivo, ¿cierto? Es la fuerza transmitida a través de una cuerda inextendible, o sea que no es como resorte, porque para los resortes hay otra fuerza, ¿ok? Entonces, inextendible, no se elonga. Imagínense una lámpara colgando del techo, ¿ya? Eso es tensión. Y de masa despreciable, o sea, esa cuerda no la vamos a considerar en la masa de esa lámpara, por decirlo así. Siempre es vertical. Tengo el techo, tengo la cuerda y tengo la lámpara, ¿cierto? Hay una lámpara. Aquí se produce la fuerza tensión. Por lo tanto, la masa de esta cuerda no la vamos a considerar, por eso es despreciable, no que la odiemos, la despreciemos, oye, tú sale de acá, no, es despreciable porque no se considera en los cálculos, a eso se refiere. Bueno, ejercida por un cuerpo atado a ella. Entonces, ¿qué cuerpo está atado a ella? En este caso, la lámpara, ¿sí? Bueno, ahí estaba otro caso, un semáforo, ¿cierto? Que esté colgando de algún poste, quizás de un poste horizontal, y haya una especie de fierro. Se le dice cuerda, pero puede ser un fierro, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Pero su requisito es que es inextendible. ¿Qué es extendible? Un resorte, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la tensión. ¿Hacia dónde va la tensión? Opuesta al peso, ¿de acuerdo? Coayuda a la normal, ¿sí? Coayuda a la normal. Pero la tensión
no ocurre cuando estamos frente o cuando estamos sobre alguna superficie. Para que exista la tensión tenemos que estar colgando, ¿ok? De algo que no se estire. ¿Se entiende? La tensión va a aparecer en situaciones de algún cuerpo, objeto, colgando. ¿Ya? Y por supuesto se va a oponer a la fuerza peso, ¿cierto? Porque si no tendría sentido colgarlo, si lo queremos tener en el suelo. La tensión también es producto del principio de acción y reacción, ¿ya? Más adelante vamos a ver bien eso. Pero quiero que entiendan y reconozcan los tipos de fuerza. Llevamos la fuerza peso, la fuerza normal, la tensión, ¿ya? Otro, fuerza de roce o fricción, ¿ya? Cuando veo la fuerza de roce, ¿qué es más fácil? ¿Correr por el pavimento o correr por la arena seca? ¿Dónde se ejerce más fuerza? ¿Dónde cuesta más? O en la misma playa, ¿por la arena seca o la arena mojada? Por supuesto que en la arena mojada, porque hay menos roce. Entonces, la fuerza de roce o de fricción, bueno, aparece ahora la definición, pero se las voy a explicar. Es la fuerza que se opone al movimiento. ¿Ok? Porque si no existiese la fuerza de roce y me pongo a correr, no podría parar, ¿cierto? Entonces hay una fuerza que se opone al movimiento, ¿cierto? ¿Qué dice la definición? Fuerza de roce la vamos a reconocer como una F minúscula con un subíndice R y una flechita arriba porque también es una magnitud vectorial. Corresponde a la oposición que presenta un medio al desplazamiento de un cuerpo. Es la que se opone al movimiento, debido a las irregularidades de la superficie de contacto. Por supuesto, ¿por qué? Porque en la arena seca, ¿cierto? En la arena seca hay más rugosidades, ¿cierto? Hay más irregularidades, ¿sí? Y es blanda, se nos entierran los pies, ¿cierto? Nos faltó el niñito que hizo un hoyo, una represa, entonces cuesta. Sin embargo, cuando está la superficie lisa, hay menos fuerza de roce, ¿cierto? Cuesta más, perdón, cuesta menos desplazarse. Existen dos tipos de fuerza de roce. Tenemos el roce estático, que le vamos a diferenciar con una E, y la fuerza de roce cinético. ¿Ok? Entonces, fíjate, tenemos el dibujito ahí. Este cuerpo de masa M, ¿sí? Está con una dirección de movimiento, ¿sí? Pero se le opone, tiene su opuesto, como la fuerza normal y la fuerza peso, la fuerza o la dirección del movimiento se le va a oponer la fuerza de roce o fricción. ¿Ok? Entonces, seguimos con este concepto porque vamos a definir los tipos de fuerza. Ok, la fuerza de roce estático, o sea, FRE, actúa cuando el cuerpo no está en movimiento, estático, no está en movimiento, sobre una superficie y su magnitud está dada por ya. Esta letra es una letra griega que a veces en estadística la reconocemos como el promedio o la media aritmética, pero acá va a ser el coeficiente de roce. Ya, vamos mirando, todo de nuevo. Tenemos la fórmula, ¿cierto? Que va a estar dada por el cociente de mu sub e por n. Ya, ¿qué es eso? N es la magnitud de la normal. Es la magnitud de la normal. O sea, cuánto vale, por decirlo muy coloquialmente, la fuerza que está ejerciendo la normal. O sea, la que va va perpendicular a la superficie. Y mu sub e, mu, letra griega, es como una U con viento, o sea, para el ladito, es el coeficiente de roce estático.
Magnitud adimensional no tiene una dimensión, o sea, no tiene una unidad de medida. Es un número nomás, es libre, ¿sí? Que depende del material de la superficie, ¿ok? Ese coeficiente de roce estático son valores constantes según el material, ¿ok? Por ejemplo, el hielo, por ejemplo, una alfombra, la arena, el pavimento, piedritas, ¿se entiende? El pasto. Cada superficie tiene su propio coeficiente de roce estático. ¿Dónde estamos? Por otro lado, la fuerza de roce cinético, o sea, ya estamos hablando de movimiento, actúa cuando el cuerpo está moviéndose sobre una superficie, apuntando en sentido opuesto, porque dice, no, tú no avanzas, entonces él se opone, ¿cierto? Ese sería el roce cinético. Bueno, apuntando en sentido opuesto al movimiento y con una magnitud dada por, ¿ya? Y ahí, por supuesto, n, nuevamente, es lo que la magnitud de la fuerza normal. Y mu sub c es el coeficiente de roce cinético. También es lo mismo, magnitud adimensional, que depende del material de la superficie. Las fórmulas son las mismas. ¿Qué cambia? Que un cuerpo esté en movimiento y el otro esté en reposo, estático. ¿Ya? Para cada, si bien es la misma fórmula, pero el concepto es distinto. ¿Ya? ¿Ok? Sigamos avanzando. Hoy espero que les vaya quedando claro. ¿Ok? Ya, fuerza elástica. Ya, la próxima clase nos vamos a dedicar, según el programa que yo hice, o sea, la planificación, hay una clase entera para esto. Hoy día solamente la vamos a dejar descrita conceptualmente, pero hay toda una clase de esto porque igual abarca más conceptos, ¿de acuerdo? Por supuesto, hay menos materia de lo que hemos visto esta clase, pero vamos a ver esto y nos vamos a dedicar, ojalá pasarlo en 10 minutos, 20 minutos y los otros 40 minutos solo ejercicios. Solo ejercicios, ejercicios, ¿ya? Así que ojalá apréndanse este PPT para la próxima clase. Entonces, fuerza elástica, ley de Hooke. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo la tensión? Y va a funcionar o va a aparecer siempre y cuando un cuerpo esté colgando de una cuerda o algo que no se estire. ¿Por qué? Ahí no entran los elásticos o los resortes porque entran acá, porque aparece una nueva fuerza, la fuerza elástica. ¿Ok? Entonces, la fuerza elástica de un resorte, o sea, ahí está, es la fuerza de reacción que presenta un resorte, ¿sí? Ante la modificación de su largo natural. ¿Qué significa? Si tengo este cole, ¡pum! Tiene esa capacidad de estirarse. ¿Modifica su largo natural? Por supuesto. Si dejo de ejercer fuerza, vuelve a su estado natural. ¡Pum! ¡Pum! ¿Ya? Viste que son cosas súper simples. ¡Tin, tin, tin, tin! Es directamente proporcional al estiramiento o compresión sufrida y de signo contrario al estiramiento. Mientras más fuerza aplique, más se estira, ¿cierto? Se puede obtener como sigue. Ahí está la fórmula. Otra fórmula para tener. Ahí está. Entonces, donde K es una constante de elasticidad, que también, así como la fuerza de roce, va a depender del material del que esté hecho el resorte, porque el resorte puede variar, que sea de fierro, que sea de plástico, que sea un elástico, ¿de acuerdo? Cada material va a tener su propia constante de elasticidad y por supuesto que en el ejercicio le van a dar esa constante, ¿cierto? Del que esté hecho, bueno, el resorte. Y delta X
es el desplazamiento, ¿ya? Dado por el estiramiento o compresión, porque se puede achatar o se puede estirar, del resorte desde su posición de equilibrio, ¿ok? Entonces, fíjate, tenemos un resorte que está atado al techo, ¿ok? Este es su largo natural, es su largo natural. Se le ejerce una fuerza o existe un cuerpo de masa M, ¿qué va a hacer? Va a aumentar este estiramiento, o sea, va a haber un delta X, ¿cierto? ¿Cierto? Se va a estirar. ¿Mm? Y aquí va a estar dada, si yo quiero saber esta fuerza que se ejerció, va a estar dado por el cambio de posición. Si estaba aquí 2 metros y se estiró a 4, no, a ver, estaba a 2 metros, se estiró a 5, ¿cuál es el cambio de posición? O no, la variación de posición, si estaba en 2 y llegó a 5, sería 3, ¿cierto? Más o por la constante del material que esté hecho ese resorte, ¿ok? Ese producto nos va a dar la fuerza elástica, ¿de acuerdo? Sigamos avanzando. Último concepto. Y a veces hacemos un par de ejercicios. Insisto, próxima clase. Fuerza elástica, ley de Hooke. Profundizamos y hacemos ejercicios solamente de esta clase y de la clase que viene, ya para que nos falte. Diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de estudiar todas las fuerzas si no las puedo relacionar? ¡Ja! Con este diagrama de cuerpo libre vamos a relacionar todas las fuerzas que interactúan en un cuerpo, ¿ok? El diagrama de cuerpo libre también está estrechamente relacionado con el sistema de coordenadas, plano cartesiano. Mira qué bonito. Aparece la matemática nuevamente. Bueno, la herramienta que utilizamos para determinar la fuerza neta, recuerda que la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas que están interactuando. ¿Ya? Oye, a mí personalmente, disculpen que me dé este lujo de hablar. Me encanta esta materia, o sea, ojalá que la aprendan. Es muy entretenida. Bueno, se acabó el paréntesis. Bueno, fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo. El diagrama de cuerpo libre o DCL, el cual se define como una representación vectorial de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Lo que estaba diciendo recién. El que se considera puntual respecto de un sistema de ejes coordenados, ¿viste? También nos permite descomponer vectorialmente la fuerza en caso de que sea necesario. Mira, muy rápidamente. Diagrama de cuerpo libre. Ya sabemos que está relacionado con el plano cartesiano. ¿Se acuerdan del plano cartesiano? Eje de las ordenadas y eje de las abscisas X. Mira qué bonito. Donde el diagrama de cuerpo libre básicamente es, tengo un cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo de masa M. Siempre digo de masa M porque para no confundir con el peso, ¿ok? Si tú te fijas, aquí podemos destacar las 4 fuerzas que están actuando. ¿Quién sería la fuerza que está vertical en el eje Y? ¿Me pueden responder? ¿Qué fuerza sería esta según las 4 estudiadas anteriormente? ¿Qué fuerza vendría ahí? ¿Qué fuerza podemos graficar acá? Ahí, hacia arriba. A ver si estaban atentos. La vamos a poner aquí paralela. ¿Qué fuerza actúa? No la vamos a poner acá. No, está bien aquí. ¿Qué fuerza sería esa? ¿Qué fuerza? ¿Hoy están? ¿Me escuchan? Tuve todo decir todo el rato silenciada. La normal, Sofi, muy bien. Aquí encontramos nuestra amiguita normal. Bien. Aquí está actuando nuestra fuerza normal.
En el eje Y hacia arriba. Y en su contraposición, ya pues, lo grande, ¿dónde están? Ah. En su contraposición, ¿qué fuerza está actuando? ¿Qué fuerza está actuando? Vamos, vamos. ¿Qué fuerza está actuando? A ver. Eso, bien, Vero. Chuta, agrandé el chat. La fuerza peso, ¿cierto? Ambas tienen que tener una muy buena relación porque si una desaparece, nos disparamos hacia el universo o nos pegamos en el suelo, ¿cierto? Después, si este cuerpo está moviéndose, pongámosle hacia nuestra derecha, ¿cierto? En sentido positivo. Hay una fuerza que se está, que está haciendo que esto se mueva, ¿cierto? ¿Quién se le opone? ¿Quién se le opone y le dice, no, eso, Vero? ¿Quién se le opone? Y tiene que existir, pues si todos tenemos un porqué en esta vida, las fuerzas también. ¿Quién se le opone? Que se va al eje X, pero hacia los negativos, ¿cierto? Se nos opone la fuerza de roce, ¿cierto? Y uno dice, para que, bueno, todo eso, disculpa, todo este diagrama, ¿cierto? Todo esto es nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Te fijas? Con solo existir en esta tierra ya hay 4 fuerzas ejerciéndose. Si estamos quietos, en reposo, la sumatoria de esas fuerzas es nula, o sea, 0. ¿De acuerdo? Si hay un movimiento constante, una velocidad constante, la sumatoria de todas esas fuerzas también es 0. Principio de inercia. ¿Ok? Ese es el diagrama de cuerpo libre. ¿Alguna duda? ¿Algo que decir? ¿Reclamar? ¿No? Ya. ¿Les queda claro el diagrama de cuerpo libre? Es bonito el diagrama. Ya. En honor al tiempo. ¿Qué hora es? Chuta, se pasó rápido el tiempo. Vamos a hacer un ejercicio. Se los voy a explicar. Se los voy a explicar para que les quede claro. Dice, una fuerza de 8 newton. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a decir una fuerza de 8 newtons. ¿Sí? Genera en un cuerpo una aceleración, ¿de acuerdo? Una aceleración de 4 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa del cuerpo? Eso me pregunta. ¿Ok? Para poder responder esta pregunta, básicamente tengo que recordar que la fuerza está dada por el producto de la masa por la aceleración, ¿cierto? Entonces, voy a reemplazar estos valores y despejaré la masa, ¿sí? Entonces tenemos 8, masa, no la conozco, y la aceleración 4. Y aquí tenemos una ecuación de primer grado. Quinto básico. Vicente, lo sabes realizar. Lo sabes desarrollar. ¿Sí? Quinto, ¿cierto, Vicente? Ya. Si el 4 está multiplicando, pasa dividiendo. Nada nuevo bajo el sol. 8 dividido en 4. Por lo tanto, la masa sería, ¿qué? 2 kilogramos. Mira qué hermoso. Por lo tanto, letra A. ¿Se entiende? Yo lo tuve correcto. ¿Lo viste, Vicente? ¿Cómo? Yo lo tuve correcto. Y yo dividí 8 dividido en 4. Seco. Bien, bien, súper bien. Ok, a ver si alcanzamos a hacer otro. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Ya, fuerza, no la conozco, aplicada sobre un cuerpo de 196 kilos, eso sería la masa.
196 kilos. ¿De acuerdo? Que genera una aceleración de 7 metros partido por segundo. Nuevamente, esto es todo repetición. Fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Sí? Reemplazo. Me preguntan por la fuerza, así que sigamos poniendo ahí. La masa, 196 por la aceleración, 7. ¿Cierto? Por lo tanto, ese producto, ya lo vamos a calcular aquí. Nada de usar calculadora. 9 por 6, nada que ver 9 por 6. 7 por 6, 42. 9 por 7 por 9, 63, 67. 7 por 1, 7, más 6, 13. O sea, la fuerza que nos preguntan es de 1372. Ojo, la fuerza se mide en newton. O sea, letra E. ¿Ok? Bueno, estos son los más básicos, y era para que relacionáramos la fórmula, ¿ya? Entonces, muchachos, próxima clase. Próxima clase. Ley de Hooke, fuerza elástica y puros ejercicios, ¿ya? Para que vengan mentalizados a trabajar, ¿ya? Y yo hablar menos. ¿De acuerdo? Para que después sigamos avanzando en los siguientes conceptos, porque después, gracias, después viene ya más temperatura, calor, ¿de acuerdo? Y sigamos avanzando, ¿ya? Bien, vamos a dejar de compartir y vamos a detener la grabación.